Bueno, vamos a revisar esta parte de la definición formal del límite y esto es lo que estábamos haciendo nosotros ayer, explorar qué es lo que hacen internamente los límites. Entonces, aquí tenemos la definición intuitiva, miren, creo que valdría la pena límite de una función y leyes importantes, este como título. Entonces, la definición intuitiva es esta, dice, suponga que f está definida en un intervalo abierto alrededor de x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0. Si f de x está arbitrariamente cerca de L, tan cerca como queramos, para toda x suficientemente cercana a x sub 0, decimos que f se aproxima al límite L cuando x tiende a x sub 0 y eso lo escribimos de forma resumida así. Esto se lee límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como la definición intuitiva. Y digamos que si f correspondería a una función, así nosotros este, denotaríamos los límites. Entonces, a esto también le llaman una definición formal, tal y como sale en este párrafo de acá. Dice, en esencia, la definición dice que los valores de f de x están cercanos al número L siempre que x se acerca a x sub 0 a cualquier lado de x sub 0. A esto lo conocemos como definición informal, también le dicen definición intuitiva y esas cosas, ¿verdad? Quizás valdría la pena este último párrafito. Hasta acá. Ahora, esta es la idea que les quería mostrar con lo que teníamos ayer, por ejemplo. Miran estas tres formas de funciones. Aquí. Este gráfico es muy importante. Estos tres gráficos que se están comparando es muy importante. ¿Qué notan de diferente en ellos? Para esta función f, para esta función g y para esta función h. ¿Qué pueden notar de importante? O tal vez, ¿qué pueden percibir? ¿Consideran ustedes que es la misma función en los tres casos? ¿O sienten que son funciones distintas? ¿O cómo lo visualizan ustedes? Yo podría decir que el x más uno se repite en las tres funciones. Ajá. O sea que para usted, esos tres gráficos o esas tres funciones, f, g y h, son iguales. Yo diría que sí, licenciado. Ajá. ¿Y los demás? ¿Qué creen al respecto? En 110 nos hacen una pregunta muy parecida. Nos dicen, esta función, está de acá, esta dicen, es igual que esta en 110. Vaya, analicémoslo así. ¿Cuál es el dominio de la función f? Los reales excepto uno. Correcto. El dominio de f es los reales excluyendo al 1. Y el rango de f.
Ujú. Pues yo diría que va desde -1 ¿Desde dónde? hasta más infinito. Desde -1. Ahí, a pesar de que se ve truncada, ¿verdad? Pero la gráfica continúa, se extiende. Digamos que más bien para f el rango sería los reales, excepto 2. ¿Cuál es el dominio para la función g? Reales. Los reales. ¿Y el rango? Es los reales, excepto el 2. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la función h? Los Los reales reales. excepto -1. No, mire, los reales. Reales, Ujú. ¿Y el rango? los reales. Los reales. Ahora, ¿siguen sosteniendo que las funciones son iguales? ¿Cuándo dos funciones son iguales? Recuerden cuando la igualdad se va a satisfacer para todos los valores de x. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que en uno las funciones toman valores distintos. Porque miren, por ejemplo, aquí, f de uno no está definido para la función f. G de uno vale uno y h de uno es igual a 2. Entonces las funciones no son iguales entre sí. Algebraicamente, nosotros podemos decir que se parecen o que se llega a una, porque si usted simplifica esta expresión, llega a esto, y simplifica esto, llega a esto. El detalle sería entre estas dos, ¿verdad? Que para x diferentes de uno coinciden, pero para cuando la x vale uno ya no coincide la función. Entonces las funciones, estas funciones en esencia son distintas, pero sucede algo interesante. El límite, cuando x tiende a uno de f de x es igual a 2, es igual al límite cuando x tiende a uno de la función g de x, también es 2, y es igual al límite cuando x tiende a uno de h de x, y también da 2. Entonces, no importa en este caso preguntarnos o preocuparnos si las funciones son las mismas, pero en esencia el límite para estas tres es igual. Límite cuando x tiende a uno es 2 para las tres. ¿Por qué? Observen. A medida yo me acerco a uno, notamos que la imagen se está acercando a 2. A medida yo me acerco a uno por ambos lados, porque hablan de ambos lados, dicen para valores mayores y menores, yo me acerco a 2. Y lo mismo acá, para valores mayores o menores que uno, yo me estoy acercando a 2 en la imagen. ¿Estamos bien con la idea? Que estas funciones, a pesar que son distintas, y no importa si la función está definida o no en el valor al cual queremos calcular el límite, ese valor lo podemos encontrar siempre que, este, tanto para valores, para valores mayores o menores al número al cual estamos calculando el límite, el resultado vaya al mismo lugar, que en este caso sería 2. Cheque. Entonces, esta parte es muy importante para esa idea de nosotros. Hay un par de cositas por aquí interesantes, como por ejemplo estas dos. Estas son nuestras primeras dos propiedades que posteriormente las vamos a resumir. Tenemos el límite para la función identidad y el límite para la función constante. Geométricamente hablando, tenemos esto.
Ahí, miren. Función identidad, límite cuando x tiende a x sub 0 de x, eso es x sub 0, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de k, eso es la constante k. Estas son nuestras primeras dos leyes. Aquí tenemos las leyes de los límites o propiedades de los límites. Estas no es que nosotros las pasamos escribiendo al momento de calcular o al momento de operar los límites, sino que prácticamente las incorporamos de forma pues instantánea, ¿verdad? O sea, no necesitamos estar así como dando evidencia de estas propiedades, pero siempre es importante conocerlas. Entonces, ¿cómo las leemos? Dice aquí, leyes de los límites. Dice si L, M, C y K son números reales y límite cuando X tiende a C de F de X da L y límite cuando X tiende a C de G de X es M, entonces tenemos que para la suma o diferencia de funciones, el límite cuando X tiende a C es la suma o la diferencia de los límites según sea el caso. Si tenemos límite cuando X tiende a C de un número K multiplicando una función, eso es igual a K por el valor del límite. Si tenemos límite cuando X tiende a C de F de X por G de X y eso, queremos calcular el valor de este límite, eso es igual al producto de los límites. Luego, límite cuando X tiende a C de F de X entre G de X, eso es igual a L entre M siempre que M sea distinto de cero. Regla de la potencia. Límite cuando X tiende a C de F de X a la N, donde N es cualquier número. Aquí no necesariamente es un entero positivo, sino que es cualquier número. Particularmente en este caso dicen es un entero positivo por la parte de la potencia que está ahí. Eso es igual a L elevado a la N. Quizás sí habría que hacer la segmentación, que aquí dice que es un entero positivo. Porque si fuese un entero negativo, el único cuidado que hay que tener es que L no sea cero. Luego, regla de la raíz es límite cuando X tiende a C de la raíz enésima de F de X, eso es la raíz enésima de L o L elevado a la 1 entre N, siendo N el entero positivo. Entonces, el detalle es que en este caso, ahí el único cuidado es que si el N es par, el valor de L es positivo. Y cuando N es impar, L pues no importa qué valor tome. Pues estas son las propiedades o las leyes de los límites. ¿Qué más tenemos acá? Estos son dos leyes más, son muy importantes. Voy a llevármelas al mismo tiempo. Para no tener el espacio, las voy a copiar por separado. Esta es la de los polinomios. Y esta otra es la de las funciones racionales de polinomios. ¿Qué significan? Por ejemplo, la primera me dice límite, aquí, si P de X es un polinomio de grado n, entonces límite cuando X tiende a C de P de X, eso no es más que la imagen de C a través de P. Y si esto es una función racional, P entre Q, donde Q de C no es cero, entonces límite cuando X tiende a C de P de X entre Q de X, eso es el valor de su imagen, que es P de C entre Q de C. Son dos leyes o propiedades más que tenemos nosotros de la parte de los límites. Luego, este es el proceso que vamos a utilizar posteriormente, que es la parte algebraica. Aquí el uso de las calculadoras para los límites, pues nosotros lo hacemos todo manualmente prácticamente. Este teorema es muy importante, es el teorema de la compresión o el teorema de estricción, le dicen también, o el del emparedado o el del sándwich, como le quieran llamar. Este.
Este teorema nos sirve bastante. Dice lo siguiente, y para traer el gráfico a la par. Dice, suponga que g de x es menor o igual que f de x, eso es menor o igual que h de x, para todos los valores de x en algún intervalo abierto que contiene a c, excepto posiblemente en c. O sea que la desigualdad se va a cumplir en todo el intervalo abierto, excepto posiblemente en c. También suponga, dice, que el límite cuando x tiende a c de g de x y el límite cuando x tiende a c de h de x, en ambos casos los extremos tienden a L. Entonces, geométricamente hablando, hacen referencia a este gráfico. Como pueden observar, el gráfico claramente nos está mostrando lo siguiente. Miren, esta es la función h que acota superiormente la función f. Esta es la función g que acota inferiormente la función f. Y aquí vemos que en C podían pasar cualquier cantidad de cosas. Quizás incluso no respetarse la desigualdad en C. Pero el resto de la función en el intervalo y que contiene a C, este, cumple la desigualdad que le están diciendo. Entonces, los extremos, me refiero a G y a H, cuando X se aproxima a C, tienden a L. Entonces, por estricción o por compresión o por el del sándwich o por el del emparedado, el límite cuando X tiende a C de f de X también es L. Este, por ejemplo, este tipo de límites o este tipo de ideas o este teorema nos sirve cuando nosotros tenemos funciones acotadas. Aquí da un ejemplo. Aquí me dicen, mire esta función u de x. Esta función u de x está acotada por 1 más x cuadrado entre 2 y 1 menos x cuadrado entre 2. Está entre las dos. Entonces, esto sucede para toda x. Miren, porque la función está aquí. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de la función 1 más x cuadrado entre 2 es 1. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más x cuadrado sobre 2 también es 1. Entonces, aquí es donde me piden calcular a mí por el teorema de... Felipe, una pregunta. Cuénteme, cuéntame. Hola. Sí, lo escucho, lo escucho. Hijo, ¿me escuchan? Brian, Hola. ¿me escucha, Brian? Sí, sí, me escucha. ¿Me Ajá. escucha? Sí, 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 yo sí. Cuéntame. Es que le quería preguntar, en la figura 2.13, ¿Sí? ¿por qué, por qué la línea azul tiende a ser así como curva? Pero como curva. Tiende a 0 la X. No, 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 no. Ahí tiende a 1, ¿no? No, es que me entendió mal. Quien tiende a 0 es la X, no la curva. La curva tiende a 1. Esto. Ah, sí, sí. Cheque. Chévere. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, notamos eso. Estas desigualdades a veces nosotros ya las tenemos o las construimos o de repente conocemos el gráfico como en este caso. Entonces, un caso particular puede ser, vaya, las funciones trigonométricas. Nosotros sabemos que el seno está entre menos uno y uno, que el coseno está entre menos uno y uno, este, que el coseno cuadrado, creo que el coseno cuadrado está entre cero y uno. Vamos a revisar. Ya vamos a revisar esa. Coseno cuadrado, no recuerdo. Sí, está entre cero y uno. El seno cuadrado también está entre cero y uno. Entonces, son desigualdades conocidas que en ocasiones nos pueden servir. Como les mencioné,
quizás es más práctico escribirlo así como en valor absoluto, el coseno de x menor o igual a 1, en valor absoluto, el seno de x es menor o igual que 1, también, eso significa que está entre menos 1 y 1, 0 menor que coseno cuadrado de x menor que 1, 0 menor o igual que seno cuadrado de x menor o igual que 1, y así podemos ir sacando nosotros ciertas desigualdades que nos podrían servir en su momento para poder aplicar estricción o compresión, como le quieran llamar. Estas desigualdades son ya conocidas por nosotros. Que igual cuando tenemos duda y no tenemos, por ejemplo, una herramienta para graficar, pues no es que nos sirva del todo, ¿verdad? Pero darnos una estimación, calculando unos cuantos valores, podría darnos una idea, pero no una idea tan profunda o tan certera de lo que estamos buscando, ¿verdad? A veces los valores son bien engañosos. O sea, yo regularmente trato de no trabajar con valores, sino que con comportamientos, pero cuando no tengo a la mano una herramienta, entonces sí, ni modo, ¿verdad? Trabajo con las imágenes. Pero es en torno a lo que estamos trabajando, ¿verdad? Todo depende. Pero regularmente no es tan apropiado estar trabajando con imágenes, pero a veces sí nos sirve. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Este que es una propiedad de dominación. ¿Qué significa esa historia de la dominación? La dominación significa esto, mira. Si observan, hay una relación de orden entre f y g. Decimos, si f de x es menor que g de x para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c, excepto posiblemente en x igual a c, y los límites de f y g existen cuando x se aproxima a c, entonces la relación de orden también prevalece en las imágenes, o sea que el límite, perdón, en los límites, que el límite cuando x tiende a c de f de x va a ser menor o igual que el límite cuando x tiende a c de g de x. O sea que esta es una propiedad de dominación. Lo otro interesante que tenemos por acá, me voy a adelantar un poquito, es la definición formal de límite. Nosotros no podemos pasar un curso de cálculo sin haber visto al menos una vez la definición formal, aunque no la demostremos ni nada, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer referencia a lo que nos dice estos dos parrafitos de acá. Hasta el momento hemos hablado de los límites y hablamos de acercarnos tanto como podamos, acercarnos tanto como sea posible, pero todo eso son expresiones bien así vagas, como dicen acá. Entonces dice, ahora ponemos nuestra atención en la definición formal de límite. Reemplazamos las frases vagas como se acerca arbitrariamente a de la definición informal con condiciones específicas que pueden aplicarse a cualquier ejemplo particular. Con la definición precisa es posible demostrar las propiedades de los límites que se dieron en la sección anterior y establecer muchos límites específicos. Para demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, necesitamos también demostrar que la distancia entre f de x y L puede hacerse tan pequeña como queramos si x se mantiene suficientemente cerca de x sub 0. Veamos lo que esto requerirá si especificamos el tamaño de la distancia f de x y L. Entonces, aquí es donde aparece la idea de límite. Si notan, en este gráfico, en esta franja, nosotros nos queremos acercar tanto como queramos a 4 con valores mayores o menores. Entonces, al tener el valor de 4 y reemplazarlo en la imagen de la función, en nuestro caso obtenemos el valor directo de 7, porque coincide con la imagen. Ahora, vemos que si nos acercamos lo más que queramos a 4, el valor del límite cuando x tiende a 4 de la función 2x menos 1, eso se está acercando lo más que sea posible a 7.
Entonces, eso solo haciendo referencia a un dibujo. Quiero que entendamos esta historia de acá. Aquí ya tenemos la definición formal. Esta es la definición formal del límite. Entonces, la definición formal nos dice, sea f de x definido en un intervalo abierto alrededor de x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0. Decimos que el límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0 es el número L. Y escribimos límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, eso es L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0 correspondiente tal que para toda x 0 menor que en valor absoluto x menos x sub 0 menor que delta implica en valor absoluto f de x menos L menor que epsilon. Geométricamente hablando, ¿cómo vemos eso? Lo vemos así. Entonces, pueden ver que si yo me acerco a x sub 0, miren, porque esto denota este intervalo abierto. Dice x sub 0 está entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. Si yo tomo un x aquí, haciendo que el delta sea tan pequeño como nosotros queremos, siempre es posible poder calcular, más bien sería al revés. Si este epsilon existe y nosotros podemos hacer tan pequeño este epsilon, siempre es posible encontrar un delta tal que esta desigualdad se cumpla. Entonces, cuando nosotros estamos demostrando límites, cosa que no vamos a hacer, o sea, haciendo una definición, una demostración formal, partimos de que esto es verdadero y probamos que esto se cumple. En ocasiones, nosotros para probar lo que hacemos es que partimos de acá y tratamos de restringirlo a través de un delta. Una vez que se restringe a través del delta, se expresa a delta en términos de epsilon y decimos este es el epsilon y ya. Entonces solamente se reemplaza nada más para lograr llegar a desigualdad. Pero en esencia, ¿qué significa? Dice, decimos que el límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0 es el número L. Eso lo escribimos así. Y eso es, si para todo número epsilon mayor que 0 siempre existe un número delta mayor que 0 correspondiente, tal que para toda x esta desigualdad sea, esta implicación sea verdadera. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como definición formal de límite. ¿Qué más hay por acá? Esta parte de comprobación de límites, pues nosotros no lo trabajamos. Así con la definición no lo hacemos. Aquí me dan procedimientos algebraicos para demostrar esto, pero eso no lo vamos, no lo hacemos nosotros. De ahí, ¿qué más? De ahí, pues no hay nada más en teoría. Entonces, vamos a tratar de medio comenzar un poquito con la parte práctica. Voy a tomar un gráfico de los de acá. Por ejemplo, voy a dar este gráfico. No voy a ver las preguntas que me están haciendo ahí,
sino que vamos a trabajar viendo este gráfico. Por ejemplo, para este gráfico de acá, aquí. Primera pregunta, ¿cuál sería el dominio para esta función? Jovencitos, De ¿cuál es? menos 1 a 3. De menos 1 a 3. ¿Abiertos los extremos o cerrados, señorita? Cerrados. Cerrado, va. Correcto. ¿Y el rango? De menos 1 a 0, va. De menos 1 a 0. Mírenlo bien. De menos 2 abierto a 1 abierto. De menos 2 abierto a 1 abierto. De menos 2 abierto hasta 1 abierto. Porque si observan, así como dice la compañera, aquí no vemos nosotros su correspondiente imagen. Aquí podemos estar lo más cerca que podamos, pero no llegamos a alcanzar el valor de 1. Cheque. Ahora, pensemos. 3. Límite cuando x tiende a 2 de la función. 2. ¿Qué valor tiende? A 1. A 1. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien no? Y la imagen de 2. Uno también, va. Mírenlo bien. Yo diría que en 0, licenciado. ¿Qué opinan los demás? ¿0 o 1? ¿O no está definido? Bueno, yo creo que es 1 siempre. Siempre lo que es 1. 0. Miren, cuidado con su micrófono. Cheque. Ahora, cinco. Límite cuando x tiende a 1 de la función. ¿Qué me pueden decir? Existe, va. ¿Por qué dice que no existe? Son distintos, diferentes. ¿Por qué? Son diferentes. Correcto. Porque si observan, si nosotros nos acercamos para valores mayores que 1, ¿a qué valor se está acercando la imagen? Miren la imagen, ¿a qué valor se está acercando? Miren, A 1. no, se está acercando a 0. Hacia 0, 0. Cheque. Sí. Para valores menores que 1, ¿a qué valor se está acercando la imagen? Miren,
¿Ah? Menos infinito. No, mire, ¿a dónde está llegando? Ah, no, sí, a -2, a -2. A -2. Entonces, por esa razón, colocamos 2 puntos o no le colocamos nada o ponemos cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Lo único que no vamos a colocar es una igualdad y decimos no existe. La imagen en 1, ¿cuánto es? Cero. ¿No es -2? Pregunto. ¿Será -2 la imagen de 1? La compañera dice que es 0. Yo digo que cero también, licenciado. ¿Y Yo los, también creo que sí. y los demás? ¿Qué fin tuvieron? Solo hay 3 personas que están hablando. Brian, Gabriel, ¿quién más? Javier, ¿qué opina? Javier Moncada. -2. -2 dice usted. Ajá. Neri, Yo digo que cero también. 0. Victoria, Yo digo que cero. 0. Jenny Gutiérrez, Yo digo que cero, Lee. 0. Danilo Herrera, Yo digo que es cero, ingeniero. 0. Arlet, Yo dije que era cero. usted dijo que era 0. Listo. Concluimos entonces que la imagen es 0. Ahora, pensemos algo. Supongan que este puntito azul no está. ¿Cuál sería la imagen de 2? 1. ¿Seguro? Sí. No. No estaría definida. Correcto, no está definido. Si este puntito aquí no estuviera, nosotros concluimos que la imagen no está definida. Igual le pasaría a este puntito de acá. Si este puntito no estuviera, sino que estuviera abierto, entonces la imagen de 1 no estaría definida. ¿Estamos? Sí, sí. Y pensemos 7, 8. Imagen en 0 y límite cuando x tiende a 0 de la función. La imagen de 0, ¿cuánto es? Cero. 0. 0, vale. Sí, es 0. ¿Y el límite? 0. Correcto. Entonces, geométricamente hablando, así nosotros podemos manipular los límites. Podemos calcularlos. Aquí tal vez nos va a hacer falta complementarlo cuando trabajemos con límites laterales, con límites al infinito, qué significan los límites infinitos, pero eso lo vamos a ir haciendo de a poco. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Cuénteme, hijo. Entonces, las imágenes siempre van a ser los puntos cerrados, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. ¿Algo más? Vamos a ver este. Para este gráfico, vamos a considerar un pequeñísimo arreglo aquí.
Voy a considerar que esta flechita, que no está ahí, pero que se extiende. Y este lo voy a dejar ahí, truncado. Ese es el gráfico que vamos a tomar. Entonces me gustaría que me ayudaran a responder rápidamente. Para este gráfico, 1, dominio. 2, rango. 3, límite cuando x tiende a 1 de la función. 4, límite cuando x tiende a 0 de la función. 5, límite cuando x tiende a -1. 6, límite cuando x tiende a -2. 7, las siguientes imágenes. F de 1, F de 0, F de -1 y F de 2, negativo. ¿Cuál sería el dominio? De menos uno, ¿vale? A De más menos infinito. 1, de -1, dominio. Podemos considerar Es ¿Podemos? que no sé ese punto dónde está. ¿Podemos de ese, compañero? podemos considerar que está en -3 el punto, Sí, considerémoslo en -3. Sí, porque sería de -3 cerrado a positivo infinito. ¿Segura? sí. Sí. Y aquí, ese gran hueco. Sería de -3 a -2 cerrado. De ahí unido con de abierto de -2 a 0, a 0. Ujú. Y unido a de 0 a más infinito. No, les ayudo. Va cerrado -3 a más infinito y vamos a sacar el -2. Porque -2 no está incluido en el dominio. Cheque. O dicen de -3 cerrado a -2 abierto y de -2 abierto a más infinito. Cheque. Rango. Aquí vamos a hacer otra suposición de esas que hicieron falta al inicio cuando estaba dibujando. Vamos a suponer que esta línea de acá abajo, ahí, estoy haciendo una media inclinación, va, pero solo es para arreglarlo. Ujú. ¿Cuál sería el rango? De -1 abierto a 1 abierto. De -1 abierto a 1 abierto. Dígame, De -1 cerrado a -1 cerrado. de -1 cerrado a -1 cerrado, ¿cómo así? A 1 cerrado. Ujú. Una pregunta, díganme qué valor de X toma la función para tener, para que sea igual a un medio. ¿Hay algún valor de X que me permita encontrar que f de ese valor me dé un medio? ¿Hay o no hay? -1 es posible. En un medio. Mire bien el Ah, no, gráfico. olvídalo. Sí, sí, sí. ¿Hay o no hay? Si se fijan, no hay.
No hay un valor en X tal que al evaluarlo en la función me dé un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro rango va de -1 cerrado hasta 0 cerrado unido con 1. No es un intervalo acá. Es un valor puntual. Cheque. Sí. Límite cuando X tiende a 1 de la función. Cero. No. 1. ¿Por qué es 1, liga ahí? Mire. Ah, por la imagen. Va. Correcto. ¿Estamos bien? Límite cuando X tiende a 0. No existe. Correcto. No existe porque para valores mayores que 0, el gráfico se está acercando a 1 o la imagen va a 1 y para menores que 0, el gráfico va a -1. Límite cuando X tiende a -1 de f de X. Existe tampoco. -1 también. Menos Más 1. Menos 1, miren. Aquí. Cheque. Límite cuando X tiende a -2. 0. Correcto. 0. Imagen de 1. 1. 1. Imagen de 0. 0. 0. Imagen de -1. -1. -1. Imagen de -2. 0. No. No definido. Sí, porque está abierto. Correcto. Y la última pregunta, 8. Límite cuando X tiende a 100 de f de X. Negativo infinito. No. 1. 1. Excelente. ¿Alguna duda? ¿Por qué da eso, Oli? ¿Por qué da 1? Porque, Sí. mire, le puse una flechitita aquí donde tengo el puntero. Y eso significa que la función ahí, miren, todo ese tramo es constante. Y miren, lo dijimos que está hasta más infinito, entonces, en 100 vale 1. ¿Listo? Ah, es cierto. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? No. ¿No? ¿Los demás? Arlet, Brian, Danilo, Gabriel, Javier, Yo tampoco, licenciado, ninguna duda. Neri, Víctor, Victoria, Jenny. Ese documento lo enviará. Sí, ahorita que cree el grupo, les voy a compartir el enlace del video que tengo de ayer, del primer día, el de hoy, y estos documentos. Este documento particular, bueno, y el de ayer también, ¿verdad? Aunque creo que es el mismo. No, o hice otro. No, hice otro. Este es otro. Ah, ok, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ah? Voy a ver si les hago, voy a ver si consigo otro gráfico por ahí. Ah, aquí hay dos más. Hay dos gráficos más. Voy a ver si consigo un tercer gráfico donde les voy a hacer un par de preguntas y así trabajamos el lunes eso. ¿Listo? Dele, Poli. Vaya. Sí, muchas gracias. Se cuidan, jovencitos. Nos vemos el lunes. Pasen buena tarde. Gracias, buen día, licenciado. Tenga buen fin de Feliz día, semana. Lick, gracias. Igual, igual. Feliz día, Lick. Igual, igual.